tal, queridos hermanos? Mientras van buscando 1 Samuel capítulo 9, versículo 1, quiero mandar un saludo a todos los hermanos, especialmente los viejos conocidos, y es un gusto poder compartirles esta breve reflexión, este breve pensamiento de la palabra del Señor. Versículo 1 de 1 Samuel capítulo 9. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Bien, continúa el relato y el padre de Saúl lo envía a buscar unas asnas que se habían perdido. Y pasa tiempo. Y en estos versículos que ustedes pueden seguir leyendo, vemos cómo Dios no libra nada al azar. Dios hace su obra. Y vamos a ver cómo es que Dios hace su obra. Bueno, se nos dice que el padre de Saúl era un padre guerrero y un padre valiente. Estamos en la tribu de Benjamín. Y Benjamín había sido una tribu casi eliminada debido a un conflicto que lo vemos en Jueces capítulo 20. Y bueno, fue salvada también por sus hermanos en distintas acciones que se realizaron. Léalo el capítulo 20, 21. Es muy interesante ese fragmento de la historia de Israel. Lo cierto es que cuando Jacob habla acerca de sus hijos, allí en Génesis capítulo 49, ahí lo estamos buscando, en el versículo 27, Jacob dice: Benjamín es lobo arrebatador. A la mañana comerá su presa y a la tarde repartirá los despojos. Está dando una característica de Benjamín, de alguien con un carácter bastante complicado, bastante difícil, ¿no? Otro de la tribu de Benjamín que tenemos en el Nuevo Testamento es nada más ni nada menos que Saulo de Tarso. Y él en la carta a los Filipenses escribe, en capítulo 3, vamos a leer ahí, capítulo 3, de la carta a los Filipenses, versículo 5, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. O sea que acá nos está mostrando también que Saulo, por ser la tribu de Benjamín, tenía un carácter bastante hostil, bastante agresivo, ¿no? Y, ¿sabe? Todos nosotros tenemos características. Todos nosotros tenemos características que, bueno, no son tan buenas o pueden ser buenas. Ahora, ¿sabe qué? Dios decía que estas características de los benjamitas, o que también tenía Saulo de Tarso, sean transformadas por medio del Espíritu Santo, sean controladas por medio del Espíritu Santo. Mire, las características que nosotros tengamos y que nos generan dificultades y problemas por nuestra naturaleza pecaminosa, fíjese, vamos al caso de Ruth, capítulo 1, versículo 16. Ella venía de un pueblo no judío, obviamente, y tenía obviamente unas características propias de su cultura. Ahora, ella fue impactada por su suegra. Cosa raro que se lleven bien una suegra y una nuera, ¿no? Pero bueno, en este caso, Ruth fue impactada por su suegra Noemí. Y el impacto fue tan grande que las características, la cultura de Ruth,
ella estuvo dispuesta a cambiar. Dice el versículo 16 del capítulo 1, respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que fueres iré yo, y a donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que son la muerte, hará separación entre nosotras dos. Interesantísimo como esta mujer, Ruth, está dispuesta, y de hecho lo hizo, cambió su cultura para ingresar al pueblo de Dios. Es una transformación maravillosa la de esta mujer. Y sabemos, bueno, cuál fue, cómo siguió su historia. Una historia realmente bendecida, ¿no? Yo me la imagino a esta bisabuela tener en sus brazos a David cuando era niño, en su regazo, en su falda, y contándole cómo el Señor obró milagrosamente en su vida. Tiene que haber sido algo muy emocionante. Lo cierto es que las características de Ruth fueron transformadas porque ella se incorporó al pueblo de Dios. Un cambio cultural muy profundo. Y solamente Dios hizo la obra en Ruth. Ahora, vamos a leer el versículo 40, capítulo de Génesis 49. Volvemos a Génesis 49, cuando Jacob habla acerca de su hijo Benjamín. Génesis 49, versículo 6. No, perdón, no habla de Benjamín, habla de Leví. Dice: en su consejo no entre mi alma ni mi espíritu se junte con su compañía, porque en su furor mataron a hombres y en su temeridad desjarretearon toros. Maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Esto es lo que versículo 5 podemos agregar. Dice: Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. Aquí está mostrando las características de estos dos muchachos. Y si hablamos de Moisés, eran características que Moisés tenía. Por eso el Señor lo tuvo que sacar de Egipto, llevarlo al desierto y trabajar sobre su vida para que se pueda convertir en el líder que tenía que convertirse. ¿Tenía características Moisés particulares y personales? Y claro que sí, pero fueron transformadas por la obra de Dios para un futuro mucho mejor de Moisés. El Espíritu Santo tiene que hacer una obra en nuestra vida porque tenemos características nosotros. Y esas características no son todas buenas. Hay características que no son tan buenas y tienen que ser transformadas por el Señor. Y encima el Señor nos ha dado dones para edificación de la iglesia. Y esos dones tienen que estar guiados e inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, Dios nos da lugares, porque Él hace una obra y nos da lugares para nosotros en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Ahora, que no nos pase como le pasó a Esaú, que un día llegó cansado y su hermano le ofreció una rica comida y él la cambió la primogenitura por un plato de lentejas. Realmente penoso, y después eso no lo pudo volver a recuperar. La bendición de Esaú fue perdida. Qué lástima, ¿no? Por eso es tan importante lo que Dios nos da, no desperdiciarlo. El camino que Dios está trabajando, lo que Dios está haciendo en nuestra vida, la obra que Dios está haciendo en nuestra vida y el lugar que nos está dando, y tenemos que aprovecharlo y tenemos que glorificar su nombre a través de esta tarea, de este trabajo que Dios está haciendo. No tenemos que despreciar el lugar que Dios nos da. Aunque consideremos que es el lugar más insignificante, según nosotros, es el lugar que Dios nos da. No hay que despreciarlo, es el lugar que Dios nos da y tenemos que nosotros ubicarnos y dejar que el Espíritu Santo guíe en nuestras capacidades
y obviamente en el don o en los dones que Dios nos dio, que lo vaya trabajando para ser de bendición a la iglesia. Y para ser de bendición a la iglesia no me estoy refiriendo del salón para adentro. No. Hoy no estamos en ningún salón. Estamos afuera y tenemos que testificar al Señor en la medida que podamos afuera. Entonces, es muy importante que estas capacidades que Dios nos ha dado, estos dones espirituales que hemos recibido de parte de Él, los sepamos dejar que sean guiados por el Espíritu Santo para edificación, para bendición, para crecimiento, no solamente los que nos rodean, sino también para nosotros. Dios le dice a Moisés, andá y decile a Faraón esto. Faraón era una persona que rechazaba permanentemente el mensaje de Dios. Y Dios le dijo que se iba a glorificar en él. Moisés, yo me voy a glorificar en él. Y de hecho fue así. Hasta el día de hoy nosotros seguimos recordando esta historia donde Dios mostró su gloria en el accionar en Egipto. Y el rechazo a la obra de Dios hizo que este faraón sea recordado por el que dejó en penas y en la pobreza a Egipto. Ahora, qué bueno es que nosotros pongamos todas nuestras capacidades, los dones que Dios nos dio, al servicio de la obra del Señor, al servicio de su iglesia. Yo comencé con este relato donde nos habla de los benjamitas, esta fiereza que tenían, esta belicosidad que ellos tenían. Pero estos benjamitas lo vemos, cómo Dios trabajó su vida, cómo Dios hizo una obra poderosísima en Saulo de Tarso, este benjamita, lo trabajó de tal manera y Saulo no rechazó la obra del Señor. Al contrario, se dejó inspirar y se dejó guiar por el Señor y es una bendición hasta el día de hoy en nosotros. ¿Qué decir de la tribu de Leví también? De allí salió Moisés. Cómo Dios trabajó en su vida y tanto Moisés como Saulo, podríamos mencionar también a Abraham y bueno, a Ruth, bueno, a tantas mujeres también podríamos mencionar cómo dejaron que Dios trabajara en sus vidas y son recordadas hasta el día de hoy. Entonces, dejemos que Dios trabaje en nuestras vidas. Dejemos que Dios haga su obra en nosotros, aunque a veces pensemos que, ¿qué está haciendo Dios con mi vida? ¿Dónde me está llevando? No lo entendamos en ese momento. Pero dejemos que Dios trabaje sobre nuestras vidas, que Dios moldee nuestro carácter, que Dios moldee nuestras vidas, y de esa manera vamos a ser de edificación y de bendición para un montón de gente. Para algunos que todavía no son del Señor, y que por este trabajo de Dios en nuestra vida, ellos van a adquirir la salvación por medio de Jesucristo. Que el Señor les bendiga mucho. Gracias por este espacio, por esta oportunidad. Y les recuerdo, hemos estado orando mucho por ustedes y lo seguimos haciendo, por los casos de dengue y bueno, por otras situaciones también que el pastor Jorge Parada nos ha comentado. Una vez más, un abrazo a la distancia. El Señor les bendiga mucho y fue un privilegio poder compartir estas pequeñas pinceladas de estos versículos. Hasta pronto.